Bueno, buenos días, compañeros y doctor. Vamos a continuar con el tema de vacunación. Íbamos ya con la vacuna de la influenza. Mm, Vamos a tener que esta es comercialmente llamada Vaxigrip o vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B. Esta va a estar en una suspensión, va a ser vía intramuscular o subcutánea profunda y vamos a tener que, van a ser como dos dosis o, perdón, o como sí, como dos dosis. Vamos a tener que a partir de los 36 meses va a ser de 0.5 mililitros, que es también pues lo que se aplica en los adultos, y de 6 a 35 meses es de 0.25 mililitros. Esta, a partir de los 36 meses, se va a aplicar en el muslo deltoides. De 2 a 25 meses va a ser en la parte anterolateral del muslo y de 6 a 11 meses va a ser en la parte igual anterolateral del muslo. A partir de los 9 años, cuando no se tiene una dosis anterior, la segunda dosis se aplica a las 4 semanas desde que se aplicó la primera dosis. En este caso, pues vamos a tener que los componentes, como ya les había mencionado, es una vacuna trivalente. Entonces, vamos a tener que van a ser dos de tipo A y uno de tipo B, así como su vehículo. Tanto tipo A como tipo B tienen la misma cantidad y pues el vehículo es de 0.5 mililitros. La que sigue, por favor. En cuanto a la temperatura, pues como lo habíamos visto anteriormente con otras vacunas, eh, se tiene que conservar de 2 hasta 8 grados. Se tiene que tener a temperatura ambiente antes de que se use, agitarse antes de su uso y en cuanto a la presentación como tal, pues va a ser una caja que puede ir con 1 o con 10 frascos y eh, la ámpula puede ser de 5 mililitros, por lo que entonces cada ámpula nos daría un total de 10 dosis. Se tiene que usar durante 7 días, de ahí se tiene que desechar y se tiene que hacer siempre el uso de la jeringa estéril y eliminar en caso de que la extracción estéril pues no fuera estricta, si hubiera alguna duda de contaminación o si hubiera como tal un signo de contaminación. La que sigue, por favor. En cuanto a la dosificación, pues vamos a tener que el refuerzo es anual, eh, se aplica a partir de los 6 meses y lo que les había mencionado de las dos dosis con intervalo de 4 semanas, de 6 a 35 meses es de 0.25 mililitros con el intervalo de 4 semanas, sin vacuna o con esquema incompleto, y de aquí pues ya se aplica el refuerzo anual, igual de 0.25 hasta los 35 meses. De 36 hasta 59 meses es unidosis de 0.5 mililitros anual, esto con un antecedente de vacunación, y dos dosis de 0.5 mililitros con un intervalo de 4 semanas en caso de que no tenga antecedentes. Con 9 años con mortalidad es igual una dosis de 0.5 mililitros, aunque no se tenga el antecedente, y en embarazo se aplica en cualquier trimestre 0.5 mililitros. En pacientes recuperados de COVID se aplica 14 días después de la vacunación y es importante recordar, o bueno, saber que no hay una interacción con la vacuna de COVID. La que sigue, por favor. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, eh, pues como el nombre lo dice, es prevención de la influenza, que algunos síntomas pues serían la fiebre mayor a 38.5, cefalea intensa, tos, dolor muscular y articular, dolor faríngeo, náusea, vómitos y diarrea. La transmisión es por gotitas respiratorias y pues la época en donde más se van a encontrar pues es en invierno. Y el número de casos y de muertes entre 2010 y 2020
es de 9 a 41 millones de casos y de 12.000 a 52.000 muertes cada año. La que sigue, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que a los pacientes con hipersensibilidad a los componentes y a los que tengan alergia a huevo, ya sea albúmina o a la proteína de pollo, neomicina, formaldehído y el octoxinol 9, así como hay que posponer en casos de infección febril moderada o grave. En cuanto a las advertencias, pues tenemos que hay que hacer una vigilancia en los casos anafilácticos. No se tiene que aplicar por la vía intramuscular y hay que tener pues precaución contra trombocitopenia, trastornos de la coagulación. No hay una protección al 100% y hay que checar la respuesta de los anticuerpos cuando hay inmunopresión genética porque tiende a ser pues insuficiente. Como ya les había mencionado, no hay una contraindicación o interacción con la vacuna de COVID. Cuando se aplican varias vacunas, que tampoco pues hay una interacción, solo se tiene que aplicar en miembros diferentes por la intensificación de los efectos adversos. Y en tratamientos inmunosupresores, la respuesta inmune se va a ver disminuida. La que sigue, por favor. En cuanto a las reacciones secundarias, pues vamos a tener que hay dolor en el lugar de la inyección, irritabilidad, cefalea, malestar, va de leve a moderado y por lo regular pues es una resolución espontánea de 1 a 3 días. En cuanto a las reacciones adversas, vamos a tener que la vamos a encontrar dividida si es rara, no determinada, rara, poco frecuente o muy frecuente. Y pues entre las muy frecuentes vamos a tener que hay mialgia, dolor en la sensibilidad, o sensibilidad en el lugar de la inyección y esas son como las más frecuentes que vamos a tener. La que sigue, por favor. Y vamos a tener que igual en reacciones adversas como tal ya pediátricas de 3 a 17 años, las más frecuentes va a ser dolor, sensibilidad en el lugar de la inyección, mialgia y eritema o enrojecimiento. Y de aquí pues ya vamos a tener las otras que serán como un poquito más raras, como las linfadenopatías o la urticaria, que estos pues en realidad pues debido a su frecuencia que no puede como cuantificarse, entonces se ponen como no determinadas. La que sigue, por favor. Y la que sigue es la misma que ya había dicho. Me parece que esta también... no, la que sigue, la que sigue. Esto ya lo habíamos mencionado. Eso también. La anterior. Nada más. Lo único que se me había olvidado era lo de las preguntas. La primera se la quisiera hacer a Josh y sería, ¿a partir de qué edad se aplica la vacuna contra la influenza? Se aplica a partir de los 6 meses. Sí, que era pues ya también lo que les había mencionado la clase pasada y ahorita como otra vez. La segunda, no sé si Erika me podría ayudar. Igual, con la vacuna de la influenza, ¿qué rango de edad se van a aplicar los 0.25 mililitros? Habías mencionado que a partir de los 6 meses hasta los 35, 36 meses aproximadamente. Y la última, no sé si Santi me podrías decir o recordar cuál es la vía de administración del neumococo. Y había mencionado que había un sitio donde no se aplicaba, o sea que por ninguna razón se tenía que aplicar. ¿Cuál sería? Sí,
yo te ayudo, Astrid. Habías dicho que intramuscular, pero no se aplica en glúteos. Ajá. Sí, la que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver la vacuna antipoliomielitis, ¿no? Bueno, esta es una línea del tiempo y del lado izquierdo, si nos ubicamos en el año de 1951, un doctor que es el doctor Jonas Salk, junto con su equipo desarrollaron un método para cultivar el virus de la polio. Esto lo hicieron en tejido renal de monos. Lo hicieron con el fin para poder producir grandes cantidades de la vacuna. Finalmente, en 1955, específicamente el 12 de abril de 1955, por fin salió la vacuna al mercado contra la poliomielitis, la vacuna del Dr. Salk. Esta vacuna está compuesta por virus inactivados. De hecho, Salk utilizó 3 cepas de poliovirus para la obtención de la vacuna, la cepa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, en 1960, otro doctor, que es el doctor Albert Sabin, descubrió una forma nueva para inmunizar contra la polio, y esto lo hizo a base de virus vivos atenuados, a diferencia de los virus inactivados del doctor Salk. Bueno, esta se utilizó tiempo después y de hecho fue aceptada pues generalmente como a nivel mundial, ¿no? Actualmente en el 2022 existen 2 principales vacunas para prevenir la enfermedad de la poliomielitis. Tenemos principalmente la vacuna de virus vivos atenuados, la que es la Sabin, que se abrevia como VOP, y la vacuna de virus inactivados del Dr. Salk, que se abrevia con VIP, que es la VIP. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es la presentación de esta vacuna? Pues se presenta de forma líquida en un envase con un gotero que está integrado a un plástico, que es el vial, como se ve ahí en la imagen, que contiene aproximadamente 2 mililitros de pues, la vacuna. Estos 2 mililitros alcanza para 20 dosis. Cada dosis es igual a 2 gotitas, que son aproximadamente 0.1 mililitro, ¿no? En la presentación mexicana, la vacuna es de color transparente, hasta la bibliografía menciona como un color rojo granate, y pues cada dosis representa 2 gotas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el componente principal de la vacuna Sabin contra la poliomielitis? Pues está compuesta de los virus vivos atenuados debilitados que contienen antígenos de los virus tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de la poliomielitis. Se dice que es una vacuna trivalente por lo mismo de que contiene 3 tipos de antígenos. Y su aplicación se aplica principalmente a niños y niños de 6 meses hasta los 5 años de edad. Y se aplica durante la primera y segunda semanas nacionales de salud aquí en el país. Entonces, ahí va una primera pregunta para la compañera Brisa. Compañera, ¿usted me podría decir las fechas en las que son la primera y la segunda e incluso la tercera semana nacional de salud? Sí. Bien, si no mal recuerdo, la primera se lleva a cabo en la última semana de febrero. La segunda semana nacional de salud, sí, de vacunación, se lleva en la última semana de mayo, y la tercera ya se lleva casi hasta finales en la primera de octubre.
Así es. De hecho, en la primera semana nacional de salud es en febrero. De hecho, es la última semana en febrero. Eh, la segunda es en mayo, específicamente igual en la última semana de mayo. Y la tercera semana nacional de salud, pues ya es en octubre, ¿no? En la primera semana de octubre. ¿Qué previene principalmente la vacuna? Pues está bien, pues principalmente protege contra la poliomielitis. La siguiente, por favor. Bueno, en la primera semana nacional de salud se brinda o se aplica las siguientes vacunas, que es a los niñas y niñas de 6 meses hasta los 5 años de edad se les aplica la vacuna de Sabin contra polio, y también en las mujeres embarazadas se aplica la vacuna contra tétanos. En la segunda Semana Nacional de Salud, que se lleva en la última semana de mayo, igual nuevamente se aplica a niñas y a niños de 6 meses y menores de 5 años de edad la vacuna contra polio, la Sabin, y a las niñas de quinto de primaria o las niñas de 11 años que no estén escolarizadas se les aplica la vacuna contra VPH, ¿no? En la tercera semana nacional de salud, que es en octubre, la primera semana de octubre, se aplica a la vacuna de triple viral, que es la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, y también, como ya pasaron los 6 meses de la segunda semana de nacional, se aplica nuevamente a las niñas de quinto de primaria hasta u 11 años que no estén escolarizadas la vacuna contra el virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Bueno, como mencionábamos, la vía de administración, pues la vacuna también es vía oral. También tenemos otra vacuna que es la de vivos inactivados del doctor Salk, VIP. Y ¿cuáles van a ser algunas de las reacciones secundarias de esta vacuna, no? Pues principalmente hay que recordar que es completamente segura. Se puede presentar dolor de cabeza o cefalea, vómitos y diarrea, pero estos son como muy infrecuentes e incluso se resuelven pues esporádicamente o por sí solos. La vacuna Sabin tiene pues una baja probabilidad de que las personas o los niños vacunados presenten algún tipo de parálisis. De hecho, hay artículos o se ha demostrado casos de presencia de parálisis solo si se aplica a mayores de 18 años de edad y sobre todo con la primera dosis, pero es muy infrecuente. Sin embargo, el riesgo de la parálisis es, pues, no es tan frecuente, ¿no? No es frecuente. Y hay mayores complicaciones, incluso si no se aplica la vacuna, que con la aplicación de la vacuna, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser algunas de las contraindicaciones? Bueno, primero, si hay antecedentes de un evento grave o de alergia en la primera dosis, pues entonces va a ser una de las contraindicaciones. En segundo, pues si el paciente está cursando con alguna enfermedad aguda que conlleve temperatura mayor incluso a 38.5 grados Celsius, o tener alguna inmunodeficiencia que puede ser desnutrición, alguna inmunodeficiencia congénita, o padecer síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, e incluso si el paciente se encuentra en tratamiento con medicamentos que disminuyan las defensas de su cuerpo, por ejemplo, tratamientos con corticosteroides, radioterapia o quimioterapia, ¿no? Y otra contraindicación es que el paciente padezca algún tipo de cáncer maligno. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora comenzamos con la vacuna contra VPH.
Bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntarle a la compañera Brenda, no sé si se encuentra aquí. Ok, entonces, si recuerdas de los genotipos o subtipos de BPH, ¿cuáles son los que se encuentran relacionados al cáncer cervicouterino? Sí, bueno, está relacionado con muchos serotipos, pero bueno, principalmente a dos, que son el serotipo 16 y 18. Así es. Entonces, como dices, el 16 y el 18 son los principales que se relacionan al cáncer cervicouterino. Y bueno, aquí vamos a recordar un poco que la familia de BPH es un grupo pues de virus que se conocen más de 100 tipos o 100 genotipos, los cuales están enumerados del BPH tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, ¿no? Están muy relacionados al cáncer cervicouterino y otras lesiones como lo son las verrugas en piel y mucosas. Recordemos que el VPH es un virus que es una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, a nivel mundial es la que se contagia con más facilidad y la más frecuente. Recordamos que el virus puede estar en nuestro o en el organismo del paciente sin presentar manifestaciones y está muy relacionado a la inmunidad del paciente, de la aparición de las lesiones, ¿no? Se da igual en hombres y en mujeres. Para su prevención, pues principalmente es evitar múltiples parejas sexuales, la utilización del condón, aunque el condón no previene por completo el contagio del virus del papiloma humano. Y bueno, tenemos principalmente la vacunación, que es lo que vamos a ver en este momento. Aquí tenemos algunas presentaciones de la vacunación, de las vacunas que se encuentran en el mercado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que contiene o compone la vacuna contra el virus del papiloma humano? Pues principalmente son partículas no infecciosas similares al VPH. Cuando se aplica esta vacuna, pues se aplica en niñas y también es muy importante recordar que en niños deben recibir 2 dosis principalmente de la vacuna contra VPH y esto se hace entre los 9 y 12 años de edad. Y esto quiere decir que se aplica aquí en México, en las Semanas Nacionales de Salud, se aplica a niñas que se encuentren en 5º grado de primaria o las niñas que no estén asistiendo a la escuela, es decir, no escolarizadas, pero que tengan 11 años de edad, ¿no? Se aplican principalmente 2 dosis. Después de la primera dosis, se tiene que dejar pasar 6 meses para la aplicación de la segunda dosis, ¿no? En los adolescentes y adultos jóvenes que ya hayan pasado los 12 años de edad, es decir, de 13 hasta los 26 años de edad, que no se han vacunado, o que no recibieron todas las dosis, pueden acudir a vacunarse pues, lo antes posible, recordando siempre que la vacunación en adultos o adultos jóvenes no va a prevenir tanto los casos de cáncer cervicouterino o la aparición de verrugas a nivel de la piel y mucosas si se hubiera hecho la vacunación en niños o en la preadolescencia, ¿no? ¿Qué previene? Pues recordemos que esta vacuna es eficaz para la prevención de infección de no de todos los tipos de VPH, pero principalmente aquellos que pueden producir cáncer cervicouterino o lesiones como verrugas a nivel de piel y mucosas. Ok, la siguiente, por favor. Aquí la vía de administración principalmente es en el brazo izquierdo mediante una inyección intramuscular. Y bueno, aquí me gustaría preguntarle al compañero Josh si actualmente, si recordamos, la FDA ha aprobado principalmente 3 vacunas para la prevención de la infección de VPH. Entonces, ¿cuáles son aquellas vacunas aprobadas por la FDA para esta infección?
Bueno, yo recuerdo que se había mencionado que las vacunas para el VPH específicamente eran la Gardasil 9 y otra que se llamaba Cervarix. Ujú, así es. De hecho, Gardasil protege principalmente contra el tipo 6 y 11 y Gardasil 9 contra otros más para, para esta prevención, ¿no? Eh, Algunas de las reacciones secundarias de la aplicación de la vacuna, pues después de la aplicación pues puede haber dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que incluso pueden durar de 2 hasta 3 días, que no van a necesitar de algún tratamiento e incluso desaparecen pues por sí solas, ¿no? De forma espontánea. Otros eventos adversos pueden ser dolor de cabeza, así como congestión nasal. Se ha registrado personas que se desmayan, eh, fiebre, fatiga, malestar, dolor muscular, dolor articular y síntomas gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, diarrea. ¿Cuándo no se debe aplicar la vacuna contra el VPH? Bueno, cuando hay antecedentes de alergia o algún caso grave de reacción a los componentes de la vacuna, así como si el paciente está cursando por alguna enfermedad grave que presente fiebre mayor a 38.5. Si la paciente está embarazada también, se menciona que no hay que aplicar o no se recomienda la aplicación de la vacuna contra el VPH. Y bueno, no está contraindicada en pacientes, ya sea hombres o mujeres, que tengan alguna inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad o que estén pues siendo tratados por algún medicamentos como quimioterapia, radioterapia, que pueda bajar sus defensas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos con la vacuna de TDPA, que es tétanos, difteria y tosferina. Esta vacuna es una triple bacteriana que contiene el toxoide diftérico contra la difteria, contiene toxoide tetánico contra el tétanos y fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella pertussis. ¿Cuándo se aplica? Bueno, se aplica a niños y niñas a la edad de los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Y después de completar este esquema, se aplica en nuestro país un refuerzo a los 4 años. Va a prevenir principalmente contra tétanos, difteria y Bordetella pertussis. La siguiente, por favor. Bueno, la vacuna de TDPA se aplica a los niños mediante una inyección intramuscular en el brazo izquierdo. Algunas de las reacciones secundarias pueden ser dolor y enrojecimiento en el sitio de aplicación, que incluso pueden durar 2 o 3 días después de la aplicación, que no requiere pues ningún tratamiento. También puede haber un endurecimiento, que se le conoce como una induración en el sitio de la aplicación. Y igual que este endurecimiento puede durar incluso hasta 1 semana o 2 semanas en desaparecer. También puede aparecer malestar general, irritabilidad y fiebre, ¿no? Incluso puede llegar a presentar lo que menciona la bibliografía como ronchas. ¿Cuándo está en contraindicada la vacuna de tétanos, difteria y tosferina? Pues alguna enfermedad grave que presente fiebre mayor a 38.5. ¿Qué más? Cuando están con alguna inmunosupresión, o hay que valorar si el paciente tiene alguna crisis convulsiva o algún deterioro cognitivo, y para aplicársela después, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos la vacuna de tétanos y difteria. Si vemos,
pues es como en la anterior teníamos tétanos, difteria y tosferina. Aquí nada más es tétanos y difteria. Esto es como un refuerzo que contiene el toxoide tetánico de la bacteria Clostridium tetani y el toxoide diftérico de la bacteria Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Y pues bueno, esto es como un refuerzo que se aplica a los 15 años de edad y después de eso, cada 10 años es la aplicación. ¿Qué previene? Pues previene principalmente contra tétanos y difteria. Y la siguiente, por favor. Esta es una aplicación intramuscular, igual en el brazo izquierdo. Y pues dentro de las reacciones adversas, igual inflamación o induración en el sitio de aplicación, que puede presentarse fiebre, falta de apetito, irritabilidad y lo que la bibliografía menciona como ronchas. ¿Cuándo está contraindicado? Pues cuando se hayan presentado casos de reacciones pues, de alergia en las primeras dosis de aplicación y no se recomienda en menores de 7 años de edad. La siguiente. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo de la cartilla de vacunación, que lo pusimos por edades. En cuanto a la cartilla de vacunación de los 0 a los 9 años, vamos a tener que va a ser la influenza, el de contra sarampión, rubiola y papera, la BCG, que va a ser contra tuberculosis meningiobiliar, la de hepatitis B, perdón, la hexavalente, la de PT, rotavirus, neumocócica conjugada y algunas otras vacunas en caso de que existan, pues igual ahí va a tener su apartado. Como vemos, va a tener la edad en la que se tiene que vacunar, la fecha de aplicación y el lote de la vacuna para tener un control total sobre todo esto. La que sigue, por favor. De los 10 a los 19 años, pues vamos a tener que cambiar un poquito. En esta vamos a tener hepatitis B en caso de que no se hayan vacunado. La de contra tétanos y difteria, contra tétanos, difteria y tosferina, que esta es en caso de que estuvieran embarazadas y pues fuera un embarazo en la adolescencia. La de la influenza, la de sarampión y rubiola, perdón, en caso de que no hubieran sido vacunados o que tuvieran un esquema incompleto, y la de VPH como tal, y pues igual ellos van a tener su espacio para otras vacunas. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más para... bueno, esto es como una recapitulación de lo que pues ya nos había mencionado Alexis, que pues es lo de VPH, pero bueno, esto ya lo habíamos visto. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la mujer de 20 a 59 años y el hombre de 20 a 59 años, pues vamos a tener que es básicamente la misma, que es sarampión y rubiola, en caso de que no hayan sido vacunados o con un esquema incompleto hasta los 39 años, tétanos y difteria, y esta sería en la que cambiaría. En las mujeres vamos a tener que hay tétanos, difteria y tosferina, igual esta pues para aplicarse en el embarazo, y en el hombre pues ya no, influenza estacional y otras vacunas. La que sigue, por favor. Y esta sería para adultos mayores de 60 años, donde se va a poner la neumocócica polisacárida, que sería una dosis única a partir de los 65 años. Y cuando hay personas con factores de riesgo, entonces hay 2 dosis, la primera de 60 a 64 y la revacunación única 5 años después de la dosis inicial. De tétanos y difteria, con esquema completo es un refuerzo cada 10 años y con incompleto se aplican las 3 dosis. Y también pues vamos a tener su apartado de influenza estacional y otras vacunas. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la vacunación en el embarazo, vamos a tener
que la recomendada, como ya lo vimos un poquito en los esquemas de vacunación, en las cartillas, perdón, de vacunación anteriores, vamos a tener que tétanos y difteria, pertusis, influenza y hepatitis B son las más recomendadas. Más bien son las recomendadas. En cuanto a las contraindicadas, vamos a tener influenza, pero el otro tipo que sea del AI, sarampión y rubiola, y hepatitis, rubiola y varicela están contraindicadas. Y a consideración especial, que sería de casos individualizados, vamos a tener hepatitis A, polio, neumococo, meningococo y rabia. La que sigue, por favor. Y bueno, este es como un cuadrito acerca de los riesgos que vamos a tener en las embarazadas, el riesgo de la enfermedad en el recién nacido, el tipo de agente que va a tener cada vacuna, el riesgo de agente inmunizador al feto, las indicaciones durante el embarazo y pues algunos comentarios que era pues un poquito de lo que ya les habíamos mencionado. Vamos a ver que por ejemplo en la hepatitis B hay un posible, como tal la hepatitis va a haber un gran aumento de la severidad en el tercer trimestre del embarazo. El riesgo de la enfermedad en el recién nacido pues es que puede aumentar el número de abortos y no hay ningún riesgo para inmunizador al feto. Este se tiene que aplicar antes y después de la exposición del virus y en las mujeres que tengan algún riesgo de infectarse. Otro ejemplo pues sería la varicela, que en este caso la enfermedad pues hay un posible aumento en el caso de neumonía severa. En los bebés pues puede causar varicela congénita. Igual no hay ningún riesgo de agente inmunizador al feto, pero pues esta está contraindicada por ser un virus vivo atenuado. La que sigue, por favor. Bueno, esta sería igual otra tablita sobre las enfermedades y para que pues la vayan checando. En este caso, por ejemplo, hay en la parte de la fiebre amarilla, pues sería el riesgo con el recién nacido es desconocido y el riesgo de agente inmunizador con el feto pues es igual desconocido, entonces por lo tanto esta está contraindicada. En el anthrax, por ejemplo, no se recomienda de rutina en mujeres embarazadas y tanto rabia como tétanos sería después de la exposición al virus. La que sigue, por favor. En caso de las vacunas de COVID, vamos a tener que en el embarazo está recomendada para mayores de 18 años a partir de la 9ª semana de gestación. La generación de anticuerpos podrían proteger al bebé y no hay registros de efectos adversos, al menos en la vacuna de Johnson & Johnson. En cuanto a los niños, vamos a tener que sí tiene efectos adversos, como va a ser miocarditis y pericarditis, pero pues esto tiende a ser poco frecuente y hay un riesgo de reacción alérgica grave. En la tablita que vemos abajo vamos a tener que de 5 a 11 años la única vacuna que les puede aplicar pues es la Pfizer. En 4 años o menos aún no se les puede aplicar ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson & Johnson. De 2 a 17 años igual se aplica Pfizer y de 18 años en adelante pues ya se puede hacer la aplicación de cualquiera de las 3 vacunas. Y lo que se espera pues es que haya dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo donde se recibió la vacuna y en el resto del cuerpo pues va a haber cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebres y náuseas. Actualmente en México se aplica pues las vacunas a los mayores de 18 años y se tiene que ver en casos individualizados en aplicarlos en menores de edad. En Estados Unidos sí se hace la aplicación a partir de los 5 años, de los 5 hasta pues ya los adultos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver ya como tal el caso clínico. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos acerca de el esquema de vacunación o algún comentario.
sino ya para pasar pues al caso clínico. Bueno, a ver, ¿me pueden, por favor, el esquema para adolescentes? Por favor, ¿lo puedes...? ¿Cómo, doctor? Es que es importante que ustedes chequen cada una de las cartillas de vacunación, ya que ese es el parámetro en el cual nosotros vamos a dar un seguimiento de todos y cada una de las vacunas. Pero en las cartillas de vacunación dice otras vacunas. ¿Podrían decirme cuáles son las otras vacunas? Esta es una de las cartillas, pero de la de niñas también viene otras vacunas. Ok, correcto. Entonces, si te preguntan a ti, ¿cuáles son, Fernanda? Por favor, ¿me puedes decir cuáles son las otras vacunas que debo de considerar? Maestra. ¿No? Sí, bueno. ¿Si me escuchan o ya no? Sí, doctor, sí, lo escuchamos. Ajá, entonces, ¿cuáles son las otras vacunas? Bueno, pueden ser refuerzos que no estén en la cartilla. No. ¿Entrarían las vacunas, por ejemplo, de influenza estacional? No. A ver, equipo. Bueno, existen una serie de vacunas que generalmente en el sector público no los van a encontrar. En el sector privado es muy común que se lleguen a manejar. Algunas de ellas incluso, pues, en forma muy especial. Una de estas vacunas en la etapa del lactante es la del sincicial respiratorio contra el virus sincicial respiratorio, sobre todo en aquellos enfermos con patología de tipo respiratorio y secuelas de las mismas, y que pueden dar compromisos en aquellos niños con broncodisplasia pulmonar, por ejemplo. Existen otras vacunas que también es del año, antes del año, preferentemente, que es contra meningococo. Esta vacuna se aplica en 2 dosis y son vacunas que van a encontrar ustedes para este tipo de germen, de este tipo de bacteria, y que no es común en México, pero sin embargo en la zona del norte suelen presentarse estos casos por meningococcemias, y que si esta es generalizada, el meningococo pues nos puede dar graves problemas para el lactante.
por ello se recomienda esta situación. Otro más es el año, después del año. Después del año, lo recomendable es que se aplique, existe la cuádruple viral, y esta está asociada con, aparte de la triple SR, también está es el sarampión, rubiola y paperas, está también asociada con varicela. Y o sola, ¿no? La aplicación de esta vacuna se realiza después del año con 2 dosis igual, la de meningococo faltó con intervalo de 2 meses entre cada dosis. La de varicela es con un intervalo, se aplica al año o al año 2 meses de preferencia, y se puede aplicar un refuerzo a los 6 años junto con la CRP. La otra vacuna que se puede colocar ahí, en este casillero de otras vacunas, está la de hepatitis A. La hepatitis A se aplica con un intervalo de 6 meses entre una y otra. Y aunque inmunológicamente nos protege, sabemos que en la etapa de adolescente ya vamos a tener seguramente algún contacto, ya hubiésemos tenido con este tipo de virus. Entonces hay varias vacunas. Está el cólera, el fiebre tifoidea, la de la fiebre amarilla. Sobre todo les van a pedir cuando algunas familias tienen que emigrar o tienen que salir de situaciones turísticas al extranjero, sea Sudamérica, sea Europa, y las exigencias pues van a ser mayores a que tengan una cobertura total, ¿no? Y ahí entran estas otras vacunas, ¿sí? Entonces hay mucho más vacunas que las que vienen en la cartilla misma, por eso les dije, pónganme la cartilla, verán que hay mucho más al respecto en este sentido. Y es importante que ustedes conozcan las adversidades de cada una de las vacunas. Por ejemplo, la BCG. La BCG sabemos que nos protege contra tuberculosis con lesiones importantes a nivel cerebral y a nivel miliar, y no necesariamente con algunas tuberculosis ganglionares, por ejemplo. Sin embargo, las posibilidades de que nos den una BCG-osis es factible cuando no se sabe aplicar adecuadamente esta vacuna, y lo vemos en forma importante siempre cuando vean ustedes recuerden que la reacción puede durar hasta 3 meses, y una secreción gaseosa no me habla de complicación al respecto, pero si llega a tener, siempre que exploren a sus niños y que tengan la aplicación de la vacuna BCG, siempre chequen por favor la axila ipsilateral, ¿sí? Buscando intencionadamente presencia de ganglios a ese nivel. Si nosotros llegamos a detectar ganglio a ese nivel axilar del mismo lado donde se aplicó la vacuna, que generalmente es en el deltoides derecho, evidentemente van a encontrar ustedes, o la obligación es que evidentemente puede existir un problema a nivel ganglionar mediastínico. Entonces tengo que tomar una placa obligadamente, y si es necesario tengo que dar profilaxis, quimioprofilaxis, generalmente con una dosis de Jain de 20 miligramos por kilo, unos 6 meses, para estarle vigilando esta situación. Al respecto, eso es importantísimo, que nosotros vigilemos en ese aspecto en cada una de los procesos de vacuna. La mayoría, sobre todo la DPT, aún siendo celular, puede darnos alguna reacción local en ese sentido. ¿Qué es prudente siempre hacer? Pues solamente que darle
momentos locales al respecto y nada más. No es necesario estarle, sabemos que puede quedar una induración en el músculo de anterolateral en el muslo, ¿verdad? Y que esto, que es donde la zona donde los lactantes tenemos que vacunarles y esto nos puede dar una induración al respecto. Así que eso no hay tanto problema, solamente hay que explicarle a la mamá que eso se le va a retirar poco a poco, al igual que enrojecimiento, dolor o proceso inflamatorio, ¿no? Generalmente podemos hasta vacunar hasta más de las que están indicados. Cuando un bebé se desfasa, podemos nosotros aplicar mucho más vacunas en ese sentido, ¿no? Ahora ya se está aplicando el hexavalente que tiene asociada con hepatitis B, y entonces nos ahorramos un piquete, pero de cualquier manera nosotros podemos aplicar hexavalente, sí, rotavirus, y si es la edad para su aplicación, la de neumococo, que en realidad pues deberían ser 3 dosis como mínimo y una cuarta para su refuerzo correspondiente, y muchas veces pues ya no se aplica de acuerdo al esquema. Hay que recordar que existen muy poquitas contraindicaciones para la administración de la vacuna y generalmente la única, digamos, contraindicación absoluta en este sentido en el lactante es que tenga fiebre. De ahí en fuera no hay contraindicación en ningún aspecto para llevar a cabo la vacunación. Sí, hay algunas peculiaridades, ¿verdad? En este aspecto con algunas vacunas, porque si está por ejemplo, un paciente pues inmunocomprometido con alguna inmunodeficiencia cancerosa de la BCG, pues no la vamos a aplicar, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto de evitar esa situación, o que tengan una reacción anafiláctica. Siempre traten de que se aplique la vacuna y dejen unos minutos en observación al paciente para evitarse una situación al respecto. Algunas contraindicaciones de la DPT, pues sobre todo son encefalopatías, ¿verdad? Que llegan a síndromes convulsivos. Hay que tener mucho cuidado de estarle vigilando porque se puede llegar a tener esa situación, aunque la DPT acelular pues ya es muy noble, sí, sin embargo pues sí se llegan en ese aspecto a llegar a presentar algunas como la polio, ¿no? Que la administran por esquemas de refuerzo en campañas y demás, pues si el paciente tiene vómitos, tiene alguna cirugía convaleciente del aparato digestivo, ¿verdad? Etcétera, eso pues lo va a contraindicar, entonces también seremos muy cuidadosos en ese aspecto en muchas situaciones como ella nos van a estar orientando. También de la triple viral, pues sobre todo hay que ser muy cuidadosos en la embarazada, ¿no? Sobre todo en las inmunodeficiencias, ¿sí? Y obviamente en los problemas de anafilaxia que nos pudiera dar en las primeras vacunas. Hay que ser muy cuidadosos con las subsiguientes en ese aspecto. Por ejemplo, generalmente de la hepatitis A no hay tanto problema, ahí tenemos que ser cuidadosos con este tipo de problemática respecto en este sentido. El que la contraindica en forma pues ser muy cuidadosos es lo que yo le mencionaba con la vacuna de la varicela, ¿verdad? Está en
primer semestre, sobre todo del embarazo, hay que ser cuidadosos, aunque ustedes, pues, como médicos generales van a estar viendo todos estos aspectos de vacunación. Apéguense a las cartillas, sí, debería haber vacunas para todos los aspectos, ¿no? Estamos hablando no solamente para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? También debería haber embarazada, para inmunodeficiencias, para malformaciones congénitas, para neoplásicos, para trasplantes, sí, todos esos esquemas tendrían que ya haberse establecido para discapacidad. Ajá. Y que siempre nos van a estar ayudando en muchos de los aspectos en este sentido. Casi siempre son nobles las vacunas, sí, para que no le echemos la culpa inmediatamente a los aspectos de los efectos adversos que puedan llegar a tener. Y recuerden, un efecto adverso se debe de reportar siempre, de reportar, a ustedes les va a tocar cuando ya estén en el internado y estén pasando por medicina preventiva y haya una reacción postvacunal, se deberá de confirmar obviamente, pero mientras tanto se tendrá que hacer el reporte correspondiente. En ocasiones los procesos de eventos adversos sí lo tienen que conocer o tener ahí su cuadro. Ustedes pueden tener una cartilla de vacunación y ahí anexando reacciones, efectos adversos, contraindicaciones, sí, y si quieren, pues, indicaciones, ¿no? Porque todo es importante en ese aspecto. Recuerden que no necesariamente tenemos que esperarnos a la que la cartilla de vacunación contemplarla para los parámetros correspondientes. Evidentemente es importante que respetemos los parámetros, pero si no es así, nosotros podemos seguir vacunando en ese aspecto para proteger a los pacientes. ¿Qué tanto le vamos a proteger? Depende de su situación, sobre todo su patología, ¿no? En ese aspecto. Otra de las vacunas que se me olvidaba, pues es la antirrábica, sí, que también ustedes la van a manejar mucho ahora sí en su internado. Ahí sí no hay duda alguna que les va a tocar manejar todos esos aspectos y en su servicio social, por lo cual pues, es conveniente reforzar esa situación de conocimiento de estas vacunas, que a fin de cuentas pues les va a orientar al respecto. Muy bien, seguimos por favor con el caso. Sí. Bueno, vamos a tener que, en el caso clínico, pues es un masculino de 2 meses de edad con 28 días. A ver, ya vamos a hablar en términos pediátricos. Es un masculino lactante menor. Sí, ya vamos a irlos clasificando, por favor. Adelante. Sí. Tuvo vacunación por BCG 7 días después del nacimiento. También de OPV y vacuna pentavalente. En cuanto a antecedentes perinatales y antecedentes serofamiliares, no hay ninguno que tenga relevancia.
y pues tuvo Apgar 8 y se dio el ingreso a urgencias. La que sigue, Mer, por favor. Acuérdense, regrésala por favor. No me manejen abreviaturas. Sí, es importante que que se vayan acostumbrando ustedes a manejar sus nomenclaturas tal cual como son, sin abreviaturas. Adelante. Sí, la que sigue, Mer, por favor. Ay, es que, bueno, en cuanto al inicio del padecimiento, Mer, ¿puedes bajarle a la que sigue? Oh, no, creo que sí es. Es que pensé que no habíamos cambiado el caso, pero sí. Una semana después se presentó con fiebre, flacidez súbita generalizada en ambos miembros pélvicos y torácicos. A la exploración física al ingreso hubo flacidez, reflejos disminuidos, desviación de la comisura labial derecha, pérdida de los movimientos en extremidades pélvicas y torácicas. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener que fue con meningoencefalitis viral. A ver, esto todavía no lo tocamos. Los diagnósticos diferenciales no es necesario. Todavía ni diagnóstico tienes. Si ya quieres hacer diferencial, entonces son ni los menciones. ¿Qué es lo que encontraron? A ver, entonces pásate a la primera diapositiva, por favor. ¿Sí? Ustedes dicen tiene 2 meses. ¿Sí? Hace 28 días. ¿Y cuándo le aplicaron la pentavalente y la... de Sabin? A ver, ¿cuándo la aplicaron? ¿Sí me explicó? ¿Sí? La BCG, pues serán 7 días después del nacimiento. Sí, ya. Ese es un antecedente. La vacuna contra la poliomielitis, perdón, fue a los 2 meses. Ok, ¿y la vacuna? La pentavalente también fue a los 2 meses. Ok. ¿La siguiente? O sea, tu paciente regresa otra vez a la primera. Tu paciente tiene 2 meses, 28 días. Sigue la siguiente diapositiva. Ok, continúa, por favor. Sí. Bueno, inició con su padecimiento 8 días después de ser vacunado, con 5 evacuaciones que fueron grumosas, amarillentas, no fétidas. Además presentó odinofagia. Y a este cuadro también se agregó fiebre no cuantificada, anorexia, adinamia, y por lo que recibió tratamiento no especificado, tuvo una mejoría parcial del cuadro 4 días después. La que sigue, por favor. Una semana después, ya fue cuando presentó fiebre y flacidez súbita generalizada en ambos miembros pélvicos y torácicos, y pues aquí fue cuando ingresó al servicio de urgencia. Y al ingreso, pues cuando se le hizo la exploración física, se le encontró flacidez, reflejos disminuidos, desviación de la comisura labial derecha, pérdida de movimiento en extremidades pélvicas y torácicas. La que sigue, Mar, por favor. Gracias. En cuanto a la primera valoración neurológica, esta se llevó a cabo
3 días después de la parálisis, y lo que se reportó fue hipotonía, llanto al movilizar y también al palpar los miembros pélvicos. Hubo desviación de la hemicara derecha, dando la impresión de lo que es parálisis facial central izquierda. Movilizaba y levantaba las extremidades torácicas. El miembro pélvico derecho tenía reflejos abolidos y sensibilidad conservada. En cuanto al miembro pélvico izquierdo, tenía escasa movilidad al estímulo sensorial de predominio distal, un reflejo patelar disminuido, el reflejo aquileo y el movimiento de los pies se encontraba normal. El miembro torácico derecho tenía reflejos miotáticos bicipital y estilo de radial, y el torácico izquierdo tenía reflejos abolidos. La que sigue, Mer, por favor. En cuanto a los estudios de laboratorio, lo que se encontró fue que en la biometría hemática su hemoglobina estaba de 10 gramos sobre decilitro, el hematocrito tenía 29.6%, en los leucocitos tenía 11.000 por milímetro cúbico, en los linfocitos el 74%, segmentado 26%, y en plaquetas tenía 498.000. En cuanto a la química sanguínea, la glucosa era de 99 miligramos sobre decilitro, el sodio de 136 milimoles sobre decilitro, el potasio de 5.46 milimoles sobre decilitro, la creatinina fosfoquinasa de 37 unidades sobre litro y la deshidrogenasa láctica de 400 unidades sobre litro. En cuanto a los resultados del examen cefalorraquídeo, pues fue incoloro, 0 células por milímetro cúbico. La glucosa fue 46 miligramos sobre decilitro. La relación sérica de 0.46 y las proteínas de 168 miligramos sobre decilitro. En cuanto a el estudio de velocidad de neuroconducción periférica, fue un patrón neuropático de etiología. ¿Cómo? Adelante. Perdón. Fue de etiología no determinada. Y en cuanto a las heces fecales, fueron enviadas al laboratorio de poliovirus y se hizo en la primera muestra un aislamiento de PB2-Sabin, y ya en la segunda muestra salió negativa. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto ya a la prevención y control, se hizo el bloqueo vacunal con lo de la vacuna de la poliomielitis, y la evolución 4 meses después del cuadro inicial se realizó una segunda electromiografía, y en esta se encontraron bloqueos de conducción en los segmentos distal y proximal del peroneo profundo derecho, con retraso de la conducción de los nervios del peroneo superficial. Estos hallazgos apoyaron al diagnóstico de secuelas polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda de predominio proximal. La que sigue, Mer, por favor. Que esto ya sería como tal el diagnóstico final. La que sigue, Mer, por favor. Y bueno, ya como parte final vamos a tener la pirámide diagnóstica, donde pues bueno, en el diagnóstico sindromático vamos a tener que al principio pues tuvo síndrome febril no cuantificable. No tuvimos aquí como tal cuántos grados tuvo, pero la madre nos refería, bueno, familia nos refería que tuvo fiebre, ¿no? El diagnóstico sintomático, bueno, pues comenzó con las 5 evacuaciones, la odinofagia, la anorexia, la dinamia. Y como nos lo mencionó mi compañera, después del tratamiento que no estaba específico, una semana posterior a este tratamiento, comenzó con flacidez con pérdida de movimientos súbita y generalizada en ambos miembros, tanto pélvicos y torácicos. Y tuvo desviación de la comisura labial derecha, y en cuanto a los miembros pélvicos,
pues tuvo reflejos abolidos y sensibilidad conservada. Y en cuanto a los miembros torácicos, tuvo reflejos miotáticos, bicipital y estilo radial. ¿Vale? En cuanto al diagnóstico topográfico, pues estamos hablando de los miembros torácicos principalmente y de los pélvicos, al igual que de pues la hemicara derecha, ¿no? Donde tuvo la desviación de la comisura labial. El diagnóstico fisiopatológico, bueno, tenemos como tal que el virus ingresó, bueno, su medio de contagio principal pues va a ser vía fecal oral o respiratoria, para luego pasar hacia el tejido linfoide del tubo digestivo y es como se va a producir una viremia con diseminación principalmente al sistema retículo endotelial, ¿sale? Aquí después viene el diagnóstico anatómico, pues donde se vieron afectados principalmente la mucosa orofaringia, con la odinofagia, intestinal, amígdalas, las placas de Peye, los ganglios cervicales, mesentéricos y pues principalmente el sistema nervioso. En el diagnóstico etiológico pues vamos a tener que pues se va a tratar de un virus, en este caso del poliovirus. En el diagnóstico diferencial, pues al tener una alteración en cuanto a nerviosa y muscular, pues vamos a pensar principalmente en el síndrome de Guillain-Barré y en la meningoencefalitis viral. Y ya una vez que tenemos el diagnóstico etiológico, pues vamos a decir que se trata de la polirradiculoneuropatía inflamatoria, producida pues por este virus, que es el poliovirus. Y sería todo de nuestra parte. No sé si igual tengan alguna duda o algún comentario. A ver, me pones, por favor, tu diapositiva donde venga tu pentavalente. Pone por favor tus reacciones adversas.
están mal. Todas. ¿Por qué? Porque no siguieron el formato. Ujú. Todas las constancias van por nombre y lo pusieron por apellido. No, esto se corrigió. Pero van igual el nombre arriba y abajo los apellidos. Ahí le dices el formato. El formato ya se lo habían dado. ¿En dónde está? De la que le dieron. Es que yo no sé. No cuál sé, que fue. saque una Vero para que se la pongamos aquí y le regresamos y le decimos que tiene que estar. O le indicamos. Es el formato origen. Sí. A ver, entonces. No está, ¿verdad? No como tal, doctor, pero bueno, igual les Ya mencioné. habíamos platicado que esa es parte de las observaciones que yo les hago para que ustedes les plasmen. Sí, sobre todo porque iban a hablar del caso clínico al respecto de esta vacuna. Ok, si bien la hexavalente o la pentavalente le administraron a los 2 meses y a los 8 días empieza a tener reacción el bebé de una neuropatía, pues hay que ver si realmente es debida a un problema postvacunal, ¿sí? En ese aspecto. Porque en caso de que tengamos una situación de esta, pues es una alerta nacional para ver cuál es el tipo de vacuna que se administró, el lote, rastrear en qué zona se aplicó y hacer una vigilancia epidemiológica desde cómo se dio el seguimiento en el biológico, en ese aspecto, para ir viendo la causa raíz de esta situación. Ustedes no lo tienen ahí, pero la presencia de una neuropatía postvacunal debido a la pentavalente o sobre todo específicamente la vacuna antipoliomielítica del Sabin, encontré que es uno de cada 1.400.000 casos. O sea, imagínense de lo que ustedes me están hablando. Es un escasísimo. Situación en las cuales ustedes hasta se les va a pasar desapercibida en caso de que lo lleguen a presentar. Y si el paciente no tenía solamente que hubiese tenido inmunodeficiencia, ahí sí, entonces llega a presentarse uno por cada 5.000 o 6.000 casos. Ahí sí. Pero el paciente no lo tenía, aparentemente. ¿A qué voy con esto? A que ustedes están buscando cosas raras, que las cuales difícilmente las van a encontrar en situaciones postvacunales. Y no así lo más frecuente que debieron haberle visto a este paciente, ¿no? Que estuvo bien el caso, pero me hubiese gustado que hicieran más escoleta con lo de las vacunas. No hicieron ninguna pregunta en la pirámide diagnóstica, ¿no? Y es cuando más en el caso clínico tenemos que ahondar. Ya habíamos dicho de temas anteriores, pues tampoco, ¿no? Entonces, a ver, del equipo, ¿me puedes hacer la presentación de este caso? Ya soy tu médico adscrito, el paciente se internó por síndrome hipotónico y ahora sí, a ver, ¿cómo vas a presentar este lactante? ¿Quién dijo? Yo. Sí, ya estamos en el servicio de urgencias. Por favor, entonces, presénteme a su paciente.
¿Nadie? Bueno, pues se va a tratar de un masculino lactante, de 2 meses con 28 días de edad, bueno, de nacido. En este caso, bueno, los antecedentes vamos a tener que O sea, recibir. primero el padecimiento. Ya me presentaste su ficha de identificación. Ajá, ahora padecimiento. ¿Por qué ingresó este paciente? Bueno, presentó principalmente las evacuaciones, que fueron 5, después de haber recibido las vacunas, presentó 5 evacuaciones, las cuales fueron de aspecto grumosas, amarillentas y no fétidas, al igual que presentó odinofagia, fiebre no cuantificada, anorexia y adinamia. Para esto... Entonces, doctora, ya tenemos 3 síndromes, ¿no? Síndrome diarreico, que presentó el paciente, ¿sí? Y tienes que decir 5 evacuaciones por día, por hora, liqui, que sí, acompañadas de pujo, tenesmo, presentaron moco con sangre. Ya, ahí te van a agarrar para empezar, ya te agarraron ahí. Síndrome febril, ok, fiebre es continua, fue recurrente, fue intermitente, fue ondulante en estos 8 días. ¿Por qué no dices, inicia su padecimiento 8 días después de la vacuna, según tú? Lo cual no es relevante. Tienes que poner, inicia el padecimiento actual hace 3 semanas. Como antecedente, tiene que se vacunó 8 días previos, su pentavalente. Síndrome febril, ya habíamos dicho, y síndrome hipotónico o hipodinámico. Ok, ¿qué más? Bueno, después de este padecimiento, se menciona que pues tuvo tratamiento, el cual no se especificó cuál era. Tuvo una mejoría parcial 4 días después, pero sin embargo, una semana después del tratamiento, continuó con fiebre, la cual no fue cuantificable, y comenzó con flacidez súbita generalizada en miembros pélvicos y torácicos. A ver, doctora, coordinen bien sus casos clínicos. Tú me dices que 8 días después de la vacunación, que fue a los 2 meses, presentó 8 días después el cuadro diarreico. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y que recibió el tratamiento. Entonces, aparentemente con mejoría. Y una semana después, así es como quiero entenderlo, después de que remitió el cuadro, presenta, ahora sí. Entonces ya no fue de 8 días después de vacuna el proceso, sino lo presentó casi una semana después. O sea, 15 días después, post vacunal. Ok, una semana después de haber aparentemente mejorado, y no sé cuánto tiempo estuvo en urgencias, pero bueno, adelante. ¿O dónde lo trataron? ¿Fue un tratamiento ambulatorio cuando tuvo diarrea, doctora? No, fue igual en Porque pues, dices, con su médico. ¿por qué ingresó a urgencias por la diarrea? No, ingresó por la flacidez. Exacto. Entonces tienes que ingresó a urgencias, ¿sí?
por la presencia de la flacidez, síndrome hipotónico. Con el antecedente, ahora sí, de 8 días después de presentar cuadro diarreico de postvacunal. Ok, seguimos. Bueno, posterior a esto tuvo, al ingreso y a la exploración física se tuvo que efectivamente tenía flacidez en ambos miembros, tanto pélvicos como torácicos, presentaba reflejos disminuidos, mencionaba igual la desviación de la comisura labial derecha y la pérdida de movimientos en extremidades tanto pélvicas como torácicas. Una vez que se hizo la valoración neurológica, para esto ya fue una interconsulta, 3 días posteriores a la parálisis, pues igual se mostró que presentaba hipotonía, llanto al movilizarse, desviación, todavía presentaba la desviación de la hemicara hacia la derecha, movilización y levantamiento de las extremidades torácicas, miembros pélvico derecho con reflejos abolidos, pero conservaba todavía la sensibilidad. En cuanto al miembro pélvico izquierdo, presentaba escasa movilidad al estímulo sensorial de predominio distal, el reflejo patelar disminuido, reflejo aquileo y movimiento de pies normales. Y en cuanto al miembro torácico derecho, presentaba reflejos miotáticos bicipital y estilo radial. Y en cuanto al miembro torácico izquierdo, pues presentaba todos los reflejos abolidos. A ver, entonces tú dices que tenía hipotonía. ¿Hipotonía generalizada o hipotonía en mi cuerpo izquierdo? ¿Sí, doctora? ¿Me escuchó? Sí, perdón, doctor, no escuché bien su pregunta. Ajá. Dice usted que tenía hipotonía. La hipotonía generalizada era en miembros pélvicos, y la hipotonía es hemiparésica del lado izquierdo. Bueno, entiendo yo que es generalizada porque eran tanto miembros pélvicos como en torácicos. ¿De los dos? ¿La dos? Ajá. Ok. Si tú me estás diciendo de eso, ¿por qué no me exploraste fuerza? Fuerza activa y pasiva. ¿Sí me explico? La siguiente, por favor. Ahí, atención. No, nomás no me identifiques. ¿Tiene hemoglobina? No. De los estudios que te llaman la atención. Pues tiene hemoglobina baja, sería entraría como anemia leve, leucocitosis y linfocitos 74 segmentados, plaquetas. Me parece que también es trombocitopenia. No, perdón, aumento. ¿Cómo? ¿Trombocitopenia? Pues no, no. perdón, me equivoqué. Creo que es lo que más predomina, la anemia leve y la leucocitosis. En cuanto a la biometría hemática. Y las plaquetas me parece que están un poco elevadas también.
Sí, ¿continúo, doctor, o me detengo? A ver, entonces, este paciente aparentemente tiene una anemia normocítica hipocrómica. No lo sé, no tengo el volumen corpuscular medio para decir eso. Leucocitosis con predominio linfocitario y probablemente un incremento en la trombocitosis, ¿sí? Su DHL está discretamente aumentada y con una presencia de líquido cefalorraquídeo, proteinorraquia, que esa situación ya se sale del contexto y eso es lo que nos orienta a un problema inflamatorio, infeccioso, seguramente viral. Y trastornos en la conducción nerviosa, pues eso es algo importante que llegan a presentar. La siguiente, por favor. Ahí, ¿qué interpretas eso? ¿Cómo lo interpretan? Pues yo diría que para la prevención, bueno, que como antecedentes teníamos la prevención contra pues este virus, pero también... Esto que tú estás poniendo en la diapositiva, ¿cómo lo interpretas? Es que no entiendo muy bien su... o sea, la evolución... O sea, ya dices 4 meses después. O sea, ¿qué pasó durante esos 4 meses? ¿Qué le hicieron? ¿Estuvo con algún manejo para rehabilitatorio? ¿Qué pasó en esos 4 meses? Es lo que te va a preguntar el clínico. Ok, ya entendí. Pues bueno, en este caso no tendríamos los datos porque no venía específico qué fue lo que sucedió en estos 4 meses. Sí, entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad que tenemos que reinterrogar al paciente para determinar qué onda, a qué se está refiriendo eso. ¿Sí? Ok, la siguiente, por favor. Tu pirámide, por favor.
entonces pues les faltaron muchos síndromes, ¿no? El síndrome hipotónico, el síndrome diarreico, el síndrome anémico, el síndrome infeccioso. De ahí ya empezamos a tener muchas situaciones al respecto, ¿no? Y posteriormente, me dices aquí que el diagnóstico anatómico, pues ahí está sistema nervioso central o es sistema nervioso periférico. Es compromiso axonal, radicular o también encefálico. Ya ahí, pues ya sistema nervioso central, pues ya ahí como que ya no checa tu diagnóstico. Y van a encontrar el síndrome de Guillain-Barré en bebés lactantes, como en el caso de este chico, y va a ser bien difícil que lo encuentren o que sospechen en ello. Sí, entonces, y meningocefalitis viral, pues todavía es posible, o una radiculopatía infecciosa, pues eso es más factible, ¿no? Como diagnósticos diferenciales en ese sentido. Entonces sí tienen que ser más cuidadosos en sus casos clínicos, porque pues ahí se los van a acabar los clínicos cuando ustedes pasen ahí. Y ahí no sé cómo le van a hacer ante esta situación, porque los van a acabar y les van a estar pregunte y pregunte para que ellos vayan creando un diagnóstico integral, les van a estar preguntando. Entonces pónganse las pilas ahí, porque no estamos haciendo bien los casos clínicos, lo estamos llevando así como a la ligera, no explotan sus temas anteriores y mucho menos sus subtemas de su presentación. Era para sacarle más jugo al respecto, ¿no? En las preguntas, si este lactante era de 2 meses, ¿qué vacuna también le faltaron? Aparte de la pentavalente, ¿en qué tipo de vacuna fue la que le produjo daño al respecto de estos componentes? ¿Sí? ¿Qué proporción me da una reacción adversa? ¿En qué frecuencia, de acuerdo a la edad? No es lo mismo que yo me ponga la primera dosis y que la segunda dosis me dé reacción, o que me dé reacción desde la primera dosis o la tercera dosis. Y qué incidencia me da de enfermedad este tipo de vacuna, y en qué tiempo me va a dar esta reacción postvacunal que no es esperada, ¿no? ¿Con qué síndromes tengo que empezar a sospecharlo, no? Este paciente ingresó por un síndrome diarreico durante el servicio de urgencias, se estabilizó, se dio de alta, y a los 15 días o a la semana regresa por un síndrome hipotónico caracterizado por esto y esto. Así, durante su exploración se detecta esto, y por lo cual el manejo ahorita es conservador, es esto y aquello, con férulas de descanso, y posición anatómica con vista al cenit, para evitar que salgan úlceras de decúbito por su situación hipotónica. Durante esa estancia se mantiene con manejos rehabilitatorios, descartando patologías agregadas infecciosas, estreñimiento, retención urinaria, etcétera. Posteriormente a ello, se
se realiza una electromiografía encontrándose bloqueo axonal completo a nivel de L3 o L2, ¿sí? Y en base a esa situación consideramos el diagnóstico de una polineuropatía, muy probablemente inflamatoria por polivirus postvacunal. Así es como tienen que presentar los casos, compañeritos. Entonces pónganse las pilas ahí y nos vemos en la próxima porque tengo ahorita una conferencia por entrar para que échenle las ganas a los casos clínicos, explótenlos más. No, a veces me los entregan tan simples que eso no lo van a ver ustedes internarse, o tan complicados como esto que tienen que entonces elevar ustedes lo que ya han aprendido de neurología, de gastro y sobre todo de infectología y de hematología, para que ustedes ya digan, pues se trata de esto, ya todo lo que han visto en la carrera, interpretarlo en la parte del ahorita pediátrica y empezar ya a ustedes a manejar todo eso, ¿no? Y no se queden solamente con la idea de que presento mi caso, ¿no? Porque si no, los van a acabar, de verdad. Hay clínicos que son muy audaces y muy detallistas. Y si ustedes no presentan bien sus casos clínicos en el momento de la presentación de tu guardia en un ingreso que hayas tenido, los van a acabar. Los van a acabar. Y de ahí se van a agarrar para estarlos muele y muele en ese sentido. Entonces, profundicen por favor el conocimiento de cada una de las cosas que ustedes ya vieron en sus clínicas y ya nada más enfóquelas o encáuselas al área pediátrica y basado en lo que ya vimos, ¿sí? Hay tantas cosas que ya vimos que pueden ustedes sacarle jugo y de esa manera hacerlos más enriquecedor. Muchas gracias, nos vemos el lunes. Gracias. Doctor, una pregunta. A mi compañera a mí nos toca exponer pubertad y adolescencia. Sí, hoy les mando las recomendaciones. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Hasta luego.